Buen día, licenciada. En este video hablaremos un poco sobre lo que son las 5 barreras de la comunicación. Experimentado de alguna u otra forma la comunicación y sus eventuales dificultades, pero un ejemplo muy claro de ello es el juego escolar del mensaje, el teléfono malogrado, el telegrama, etc., en el que se conforma una rueda de jugadores y en algún extremo se introduce un mensaje, que deberán transmitir hasta el otro extremo sin oportunidad de repetirlo, de jugador a jugador, dicho al oído. Al llegar al final de la rueda, se coteja el mensaje con el original y se evidencian las distorsiones y las barreras comunicativas. Podemos entender como barreras de la comunicación a los diferentes obstáculos o dificultades que pueden presentarse durante el proceso comunicativo. Estos obstáculos que pueden entorpecerlo o hacerlo menos efectivo de alguna manera. Estas barreras tienen que ver directamente con las condiciones específicas de un acto comunicativo, es decir, tienen que ver con los elementos puntuales que intervienen. La comunicación es la efectiva transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, que comparten un código y emplean un canal determinado. Y en ese sentido presenta exigencias mínimas de coordinación interna y externa para poder producirse, con un riesgo mínimo de distorsión en el mensaje. Para mayor información, mira este video donde te detalla los elementos del proceso de la comunicación. Dejaremos este enlace aquí. Conceptos de barreras comunicativas. Las barreras de la comunicación pueden ser cualquier tipo de dificultades u obstáculos que surjan en un acto comunicativo determinado y que afectan negativamente la posibilidad de transmitir el mensaje de manera eficaz. Pueden tener que ver con los elementos del proceso, emisor o receptor. Por ejemplo, si alguno es sordo y el otro le habla. O con el código, si no hablan el mismo idioma, o incluso con el contexto en que se produce el acto comunicativo, si dos personas intentan hablar entre música con mucho volumen. Tipos de barreras comunicativas. Existen distintos tipos de barreras comunicativas como son barreras semánticas. Las barreras semánticas tienen relación con el significado de las palabras. De esta manera, este tipo de barreras explican que no entendamos una palabra, una frase o un discurso. Es decir, dificultan que entendamos un mensaje o le dotemos de un sentido. Así actuarían cuando, por ejemplo, el receptor no interpreta correctamente el mensaje transmitido por el emisor. Por otro lado, si como receptores utilizamos una palabra con un significado que realmente no le corresponde, estamos produciendo una barrera semántica. Barreras psicológicas. Las barreras de la comunicación también pueden ser psicológicas. Estas tienen que ver con la situación psicológica concreta del emisor o del receptor del mensaje. Así, por ejemplo, este tipo de barreras también tienen relación con los estados emocionales del emisor y o receptor, que pueden llegar a alterar el mensaje. Por otro lado, también tienen que ver con la simpatía o el rechazo que le tenemos al emisor o al receptor, que puede influir en cómo recibimos o interpretamos el mensaje. Finalmente, los prejuicios también juegan un papel causal en este tipo de barreras de la comunicación, ya que influyen en cómo vemos a los demás y en cómo nos llega su mensaje. Barreras fisiológicas. Otro tipo de barreras comunicativas son las barreras fisiológicas. Estas, igual que todas las barreras de la comunicación, dificultan o impiden que el mensaje se transmita con claridad y precisión. Pero este caso se debe a ciertas alteraciones fisiológicas por parte del emisor o el receptor. Es decir, si uno de ellos, o incluso ambos, están bajo un estado alterado a nivel fisiológico, por ejemplo, ebrio, trastornado, confuso, somnoliento. Esto alterará la emisión y o recepción del mensaje,
que quedará distorsionado. Barreras físicas. Las barreras físicas son quizás las más evidentes. Se trata de todas aquellas circunstancias del contexto o medio que dificultan una comunicación fluida y clara. Estamos hablando, por ejemplo, de ruido, falta de luz, distancia excesiva entre los interlocutores, problemas en los medios que se usan para comunicarse. Entre ellos tenemos televisor, teléfono y móvil. Barreras administrativas. Las barreras administrativas son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como con las estructuras organizacionales o la planificación en un acto comunicativo. Para que nos hagamos una idea más clara, sería, por ejemplo, sobrecarga de información, pérdida de información, falta de planificación, distorsiones semánticas, comunicación impersonal. Los efectos de las barreras comunicativas. El efecto principal de las barreras comunicativas suele ser la imposibilidad de lograr un entendimiento entre el emisor y el receptor. Sin embargo, no es inusual que el efecto consista en la distorsión del mensaje, lo cual podría conllevar a los llamados malos entendidos, ya que lo emitido y lo recibido no coinciden, se contradicen o no existe relación alguna. Ejemplos de barreras comunicativas. Algunos ejemplos de barreras comunicativas son físicas, demasiadas personas hablando a la vez en un mismo ambiente, dificultando la percepción de cada uno de sus mensajes por parte de sus receptores puntuales. Si a ello sumamos el ruido de un televisor encendido a todo volumen, más difícil se hará todavía transmitir el mensaje. Semánticas. Dos personas que no hablan el mismo idioma intentan conversar o lo hacen dos personas que hablan dialectos muy distintos de un mismo idioma, en los que una misma cosa recibe nombres distintos y no logran ponerse de acuerdo respecto a qué se refieren. Fisiológicas. Un hombre le advierte a los gritos a una persona sorda, se le ha caído su billetera. Un ciego ignora los mensajes escritos en la pared. Psicológicas. Una persona ebria o drogada tendrá problemas para seguir el hilo de una conversación, pues su estado psicológico está alterado. Administrativas. Se le exige a una persona una respuesta, pero no se le da el tiempo suficiente para que la enuncie. No te olvides de suscribirte y dale clic a la campanita. Deja tus comentarios y comparte el video.